Bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para presentar esta obra, Huellas milenarias en el Monacato Astur. Es un libro que este instituto hace en conmemoración del milenario del monasterio de Cornellana. La va a presentar Andrés Martínez Vega y después Lorenzo Arias dará una buena explicación. Me siento muy contento de que estén aquí nuestro director general de Patrimonio, el alcalde de Salas, la directora de Patrimonio de la Iglesia, el director de la Fundación Valdesalas y los autores. Y si se me olvida alguna autoridad, otra persona, pues lo siento, pero es que estoy un poco miope, no veo más. Nos sentimos muy arropados y quiero señalar que, bueno, como una pequeña nota de orgullo, que el primer acto que se llevó a cabo este año del milenario de Cornellana se hizo en esta casa, que fue la inauguración del ciclo de conferencias que da lugar a este libro que hoy presentamos. Y el último acto solemne, a expensas de que pueda haber algún otro por ahí, pero en fin, es el que pone el broche de oro a este año del milenario. También se celebra en esta casa hoy con la presentación de este libro, la intervención del coordinador del ciclo y de la obra, y el ponente Lorenzo Arias, que nos contará novedades, a pesar de todas las cosas escritas que hay novedades sobre Cornellana. Y sin más, le doy la palabra a Andrés Martínez Vega para que hable un poco del contenido del libro y después disertará Lorenzo Arias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. ¿Suena? No, porque no suena. ¿Acercamos más? Les decía que bienvenidos a esta casa, que es un honor para nosotros recibirles, a las autoridades, a tanta gente, como vemos, interesada en esta actividad que llevamos a cabo para conmemorar el milenario de este monasterio asturiano. Ciertamente, en la historia del monacato asturiano, la fundación del monasterio de San Salvador de Cornellana marcó un hito de gran relevancia en el ya viejo panorama monástico de la región. 1000 años, precisamente, hizo este 31 de mayo que la infanta Cristina hizo aquella carta de fundación que, gracias a estos actos conmemorativos, hoy prácticamente conocemos muchos asturianos, casi hasta tocarla, ¿no? Así pues, en este presente año estamos celebrando el milenario del gran cenobio benedictino, levantado en las fértiles vegas de Monaya y en lo que es el actual municipio de Salas, en la comarca central de la región. Con este motivo, el Real Instituto de Estudios Asturianos, siempre atento a cuantos actos interesantes puedan celebrarse de la historia de Asturias, pues organizó y acogió durante el pasado mes de febrero un ciclo de conferencias que se titulaba precisamente Huellas milenarias en el Monacato Astur, en el milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana. Más que ceñirnos a lo que fue el monasterio de Cornellana, que evidentemente en las ponencias se trató, lo que tratamos es de hacer, de ahí el título de Huellas milenarias en el Monacato Astur, porque queremos hacer una referencia a la importancia que tiene el monacato en nuestra región, una referencia general y en concreto después de forma especial esa referencia al monasterio salense. El libro, por lo tanto, que hoy presentamos son producto revisado de aquellas sesiones que se llevaron, 4 sesiones que se llevaron a cabo durante el mes de febrero y marzo y que, por cierto, disfrutaron de un gran éxito de público y resultaron extraordinariamente satisfactorias tanto para los organizadores como para los asistentes, que prácticamente llenaban siempre este salón de actos. Así pues, en este trabajo se compilan esos 4 estudios presentados en aquella ocasión y que encarnan las líneas generales que quisimos tener presentes a la hora de programar esta actividad sobre el monacato
asturiano, que estaba proyectada, como les dije, como un homenaje a la historia del monacato asturiano en general y particularmente al cenobio salense. Quisimos, en efecto, resaltar la antigüedad de todos estos centros religiosos que desde lejanas épocas altomedievales se levantaban por doquier en el agreste paisaje y en el agreste rico paisaje asturiano, y en esta ocasión pretendemos ejemplificar esa tradición milenaria de nuestros monasterios en el monasterio de San Salvador de Cornellana. Por eso la primera ponencia de este ciclo estuvo dedicada a la fundación del monasterio y fue una ponencia que estuvo a cargo del profesor Fernando Fernández Conde, que trata de incidir en aquella etapa del primitivo territorio en el que se asentó el monasterio. Incide en esta etapa que abarcaba el estudio del territorio desde los primeros tiempos de presencia humana hasta los centros de poder que se van generando al transcurso de la Edad Media y en torno a los cuales se hace la fundación. Otra característica que consideramos idónea o inherente a lo que es la historia del monacato asturiano es la capacidad de los monjes para adaptarse a las distintas circunstancias que las épocas distintas de la historia van generando, ¿no? Y en este sentido, la profesora doña Isabel Torrente Fernández nos ofrece una aproximación también a la historia del monasterio de San Pelayo durante los tiempos del antiguo régimen. Ella, que es una experta en San Pelayo y la historia medieval ya la tiene publicada, pues hace este bosquejo, esta introducción a lo que es la historia moderna de este santuario, de este monasterio, y a través de su documentado trabajo nos acerca al grupo monacal, en este caso femenino, a las transformaciones de su mentalidad en el transcurso de los siglos, a los cambios en la piedad, a la reestructuración arquitectónica e incluso, entre otros muchos aspectos, a las novedosas instrucciones que a partir de esta época se generan emanadas de la Congregación de Valladolid para gestionar el dominio señorial. Otra línea de este ciclo, que consideramos que es un capítulo de la historia del monacato asturiano que resulta bastante olvidada, es un capítulo, sin embargo, imprescindible, es la presencia, poner de manifiesto la presencia que durante siglos mantuvieron en nuestro solar las abadías foráneas, entre las que podríamos contar las castellanas, que desde el oriente regional hasta las tierras más extremas del occidente penetraban en nuestra región a través de los difíciles pasos que a veces estaban auxiliados con esa magnanimidad de los reyes, de la Iglesia, incluso de particulares, para facilitar ese paso entre los dos espacios de Castilla y Asturias. Pues bien, el monasterio de San Pedro de Eslonza es una de esas grandes abadías que estará presente en Asturias durante toda la Edad Media y hasta la desamortización. Es decir, que desde la Alta Edad Media hasta el siglo XIX esta abadía estuvo presente en Asturias, ocupando un lugar continuo, un pasillo continuo que va desde las montañas de Campo de Caso hasta la Marina Mariallesa, ¿no? Un espacio prácticamente monopolizado por esta abadía leonesa, que era un espacio que también podían compartir la abadía de Valdedios o de Santa María de Villamayor. Sin embargo, se mantuvieron al margen y prácticamente esta línea de la montaña hasta la costa fue ocupada solo por esta abadía leonesa. Esta fue la tercera de las conferencias que yo tuve el honor de impartir aquí en este ciclo, perdón. Y por último,
Otra característica de lo que es el movimiento monástico en Asturias es la labor cultural que desarrollan nuestros monjes. Y ha sido don Ramón Rodríguez Álvarez quien abordó este detallado tema, tan inédito como desconocido, cual fue el estudio de la biblioteca del monasterio de San Juan Bautista de Corias. Este Escorial asturiano, llegó a custodiarse, según las investigaciones de don Ramón, uno de los fondos bibliográficos más importantes de España y que hasta ahora prácticamente teníamos como un fondo bastante desconocido. Aunque no fue posible, por motivos ajenos a su voluntad, la participación en el programa del citado ciclo del doctor don Lorenzo Arias, con sumo interés la recogemos en esta publicación, su texto escrito, el texto escrito de su conferencia, como una aportación más a la historia de Cornellana. Y a él le vamos a ceder en un momento la palabra para que nos hable precisamente de la fundación de este monasterio, no sin antes decirles, y para finalizar, que este presente volumen que hoy presentamos se publica en un momento de una gran trascendencia para el conjunto monumental de San Salvador de Cornellana. Los actos institucionales conmemorativos de su milenario deben dar frutos suficientes para que de una vez por todas lleguen a aclararse temas tan trascendentales como la restauración integral de su fábrica y el plan de usos que permita seguir contemplando su monumentalidad y dinamizando la vida de su entorno más inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y ahora vamos a hacer la palabra, tranquilo. Vamos a hacer la palabra a Lorenzo Arias. No hace falta presentarlo. Todos los que están aquí le conocen perfectamente. Nuestro gran referente en muchas cosas, pero sobre todo en el arte prerrománico, en el arte asturiano. Es la gran referencia, el gran especialista. Y nos va ahora a disertar sobre algo muy interesante relativo al monasterio de Cornellana. Y ya digo, no voy a leer su currículum, no viene a cuento realmente. Y sin más le doy la palabra para que nos disfrutemos de sus conocimientos. A ver, buenas tardes. Sí, se oye. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, muchas gracias al director don Ramón Rodríguez y al vicedirector, el director Andrés Fernández Vega, y a las autoridades que tenemos aquí reunidas hoy, el alcalde Sergio, el alcalde de Salas, a Otilia Requejo, a Pablo León, y a Isidro y Joaquín, presidentes de la Fundación Valdesalas. Bueno, yo realmente el trabajo que expongo, que expongo en el texto del libro es Cornellana antes de Cornellana, es decir, el territorio de Cornellana antes de que se implantase evidentemente en el 1024 el monasterio, que, bueno, no tal como lo conocemos, pero bueno, con toda su evolución, ¿no? Entonces, y voy a hacer una miscelánea del trabajo que está en la publicación, recogiendo aquellos aspectos que tienen pues mayor, pienso que mayor trascendencia o que guardan un punto o que conservan un punto de inflexión, que son motivo en el fondo para que el núcleo de la comarca de Cornellana pues tuviese ese esplendor, ¿no? que después y ahora con la historia nos permite conocerlo, ¿no? Realmente las primeras intervenciones, un segundo que voy a
las primeras intervenciones arqueológicas, yo creo que se ve bien, ¿no? Las primeras intervenciones arqueológicas que se inician, o que inician el esclarecimiento de los fundamentos del monasterio de San Salvador de Cornellana, ahí en la foto, un poco desvirtuado por el acueducto, vamos a llamarlo acueducto, entre comillas, la autovía, pero, y casi debajo de la, bueno, después lo veremos, casi debajo de la autovía se encuentra el puente, ¿no? El puente romano, tan estudiado precisamente por Otilia Requejo. Bueno, estas primeras excavaciones se acometen en el claustro y en el perímetro del conjunto monástico, lo cual va a permitir registrar varias estructuras, ¿no? En las cuales no vamos a entrar en detalle ahora, pero más adelante sí. Un primer impulso, podemos decir clarificador, serían las excavaciones que realizaría Alberto Martínez Villa, Otilia Requejo, Carmen Cabo, que tiene una publicación y publicaciones las cuales tiene toda su referencia en el libro, ¿no? Pero hay una excavación arqueológica dirigida por la doctora recientemente, desgraciadamente fallecida, Gemma Adam, con una campaña que realizaría en 1998, y entonces ahí se recogen, se confirman también las etapas constructivas del complejo monástico, ¿no? Al año siguiente, 1999 hasta el 2003, se realizan los seguimientos arqueológicos programados por la Escuela Taller de Cornellana, la cual inicia también la restauración de la misma. Por estas fechas además, se van a realizar las investigaciones también de carácter arqueológico y documental durante la campaña de 2001 y que están codirigidas nuevamente por Gemma Adam y Alejandro García Álvarez, Iván Muñiz López y José Antonio Fernández de Córdoba. Dentro del espacio territorial de este primigenio asentamiento, vamos a encontrar poblamientos paleolíticos y neolíticos, ¿no? Conservamos poblamientos castreños de notable presencia, ¿no? El castro de la Doriga, el de la Rodriga, o Peña la Cabra, así como la villa romana de Murias de la Doriga, que es una de las investigaciones que también el pico que hay, bueno, publicaciones de ellas que, repito, son citadas y con más exhaustividad dentro de la obra, ¿no? También está el Pico Castello, el de Candamo, en fin. De investigación más actual y en progresiva también en excavación y estudiando los resultados, están los enclaves de la Edad del Hierro de Peñaguda, en el concejo de Belmonte, el Castro de Álava, en el concejo de Salas, que ahí está dirigido por Rubén Montes y Ángel Villa. Ahí está dirigido por estos autores, pero dentro del proyecto Meriso, ¿no?, de la Fundación Walter Salas, y que va a tener notables repercusiones, ¿no?, en el avance de los estudios sobre los castros asturianos de la región pésica, ¿no?, en este sentido. Y además hay que también destacar la
el túmulo doménico de la Convertoria, también dentro de la inmediata, de la publicación, en alguna publicación, vamos, hecha, y sobre todo en estudio también y en musealización. Es decir, que ahí tenemos un campo muy interesante de la necrópolis de la Sierra de San Juan, de Vallecina, de Salas, ¿no? Y cubierto en ese sentido también por la Fundación Valdesalas, ¿no? Inicialmente el núcleo monástico de San Salvador de Cornellana se encontraba, lo veremos con calma, en el inmediato entorno de un viario alto medieval, ¿no? Como sabemos, ¿no? De origen romano, en parte, ¿no? El Camino de la Mesa, aunque ya había antes ciertos viarios anteriores, ¿no? Que constituía, está en la confluencia desde la antigüedad, y está en la confluencia de los ríos Narcea y Nonaya, ¿no? El viario entraba en ese, sabemos que unía Astúrica Augusta con Pravia y Flamenavia, y hacía un corte transversal precisamente en el puente romano destruido con el paso de los años, que todavía se conserva parte, y ahí era donde realmente se unía con el camino francés, el camino de la ruta jacobea, que unía precisamente bueno, pues, Lugo de Llanera, ¿no? Lucus Asturum con el Lugo de Galicia, ¿no? Así que constituía entonces este núcleo que estamos ahora repasando, un emplazamiento territorial interesantísimo en este momento, y que va con este caldo de cultivo que se está generando, va a destacar el asentamiento con un momento especialmente dulce, digamos, para la historia de la comunidad del territorio de Cornellana, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, aquí lo vamos a ver mejor. Bueno, este es el monasterio y esta es la torre que destaca en color en primer término, que es el resto más antiguo que tenemos y que hablaremos algo de él ahora, ¿no? Esta es le he dado color, y esta es un mapa en el cual vemos en el centro, a la derecha, Cornellana, el puente romano, y ya el ramal que viene del Camino de la Mesa cruza el Narcea y se introduce en el Cornellana, que figura encima del puente romano, ¿no? Después está San Martín de Baoño, sigue por la parte superior en dirección a Flavionavia, a Pravia, y el río Narcea, ¿no? Y a la izquierda está el río Nonaya, que realmente corre paralelo a la vía a Salas, es el antiguo camino de Santiago, y que recoge en la parte final, a la izquierda, el monasterio de San Martín de Salas, ¿no? Es muy, bueno, un poco esclarecedor. Hay que tener en cuenta la vía de las traviesas, Portante, Santa Eufemia. Bueno, ahora veremos una cuestión importante, ¿no? Que es que ahí, en la calzada de la Mesa, bueno, aquí está lo que habíamos comentado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si estoy recogiendo spot del trabajo, ¿no? Para tener una idea en general, así, cierta perspectiva, ¿no?
Aquí hay que destacar la mineralización aurífera de Carlés, que está localizada en el flanco suroeste del sinclinal de Cornellana. Veamos aquí, para que lo vean. Aquí está Salas, aquí tenemos Salas en la parte superior, Carlés, y más para esta parte de la Carlés está aquí, es que se me mueve la flecha esta roja, aparece huevo ahora, ahí está Carlés, Castañedo, Villanueva, Antoñana, Villaverde, Santa María Pontigo, el Valle de Boinás, muy interesante en este momento, Villanueva, y nos queda evidentemente aquí Salas, el viario, aquí podríamos enlazar con el mapa que había puesto anteriormente, ¿no? Es realmente este proceso el más interesante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la Sierra de las Travisas. Esta constituía un núcleo montañoso que va a activar la explotación aurífera, el llamado cinturón aurífero del río Narcea, que este es uno de los momentos claves en el desarrollo del territorio. Pues, ¿por qué? Porque antes de la implantación romana nos vamos a encontrar con ese llamado cinturón aurífero del río Narcea, explotado precisamente por ya antes entre 300 a.C., ya por los astures, ¿no? En un sentido genérico, ¿no? Porque ya desde la cultura castreña y después la romanización nos vamos a encontrar con que esta región de Godán, ¿no? Que está ahí señalada, aquí, esta región de Godán, Ablaneda, que tenemos debajo, Santa Eufemia, que lo tenemos más abajo. Entonces esos núcleos, ¿no? Santa Eufemia era precisamente una de las propiedades de la infanta Cristina, ¿no? Anterior, lógicamente, entonces al año 1024. En todas estas propiedades sus distancias están colindantes con la villa regia de Cornellana, ¿no? Este complejo minero de Ablaneda-Godán, ahí en su momento se hicieron movimientos de tierra y recursos de ingeniería hidráulica y extracción por parte, actualmente, en parte, algunas ya han sido abandonadas, pero la extracción de la minería ya es un hecho antes de que la implantación romana viniera, ¿no? Roma ya tenía entonces un conocimiento muy preciso de las importantes reservas auríferas transmontanas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos también el punto fuerte en las nébulas, ¿no? Pero es otro tipo de explotación, diferente forma, diferente empleo de la mano de obra, es muy diferente a la extracción que se va a realizar en Asturias transmontana, ¿no? La capacidad técnica, por ejemplo, es mucho más alta aquí ahora mismo, ¿no? Incluso ocurre que el propio Augusto, y aún sin concluir el sometimiento total de la región a su capacidad administrativa, ya promueve en el año 23 a.C. la reforma que habrá de establecer el oro y la plata como patrón monetario. Es decir, ya había calculado la capacidad que tenía
la región donde se encontraba, para extraer el suficiente oro como para desbancar a las médulas y convertirse en una fuente muy alta, ¿no?, de capacidad, de potencial minero, digamos así, ¿no?, de estas montañas del occidente Astur, ¿no? Es decir, que ya era conocida la explotación del oro con técnicas metalúrgicas y practicada por las sociedades protohistóricas, con siglos de anterioridad a la llegada del Imperio Romano. Ahí, precisamente, el conjunto minero de Boinas, que está, aquí estamos ya en Belmonte, estamos ya en Belmonte de Miranda, pues nos va a... Es que estaba mirando, sí, pero traje una fotografía. Nos va a dar una clave, este conjunto minero, una clave de este avance en la explotación, con el descubrimiento de galerías entibadas, es decir, las cuales ya se encontraban en explotación durante la Edad del Hierro. Respecto a Boinás, tenemos ahí dataciones radiocarbónicas y estas se mueven en torno a los siglos 3, 2 a.C. Es decir, que voy a avanzar, porque me está despistando que voy a avanzar un momento y después retrocedemos, porque esta foto es una foto, no se ve muy bien. ¿Podríamos apagar un momento para que la viesen? Bueno, esta es una de las minas de Boinás, ¿no? Está en el Museo Arqueológico, pero son los cuadros que encontramos en madera pertenecen a la Edad del Hierro, al año 56 después, fueron cortados en el 56 después de Cristo. Es decir, tenemos ahí una importante muestra con el carbono 14 de la recreación de la galería, pero con el entibado original. Es decir, y es una exposición que se encuentra en el Museo Arqueológico, ¿no? Expuesta ahí. Sobre Boinás había mucho que decir, pero bueno, ya lo veremos en el libro así, ¿no? Es decir, pero hay que tener en cuenta, retrocedo, pero hay que tener en cuenta otra cuestión, ¿no? Hay una cuestión importante, es que realmente la implantación de un sistema de explotación minera aurífera por parte de Roma no conlleva ninguna relación comercial en torno al oro. Es decir, que la producción de oro iba directamente a la hacienda imperial, ¿no? Siendo lógicamente sus funcionarios imperiales los que controlaban la producción del oro esto. Su transporte, pues prácticamente se realizaría por la vía de comunicación de la Mesa hasta Astúrica Augusta, ¿no? De esta presencia romana en el concejo queda el testimonio de una lápida funeraria que fue encontrada en la iglesia de la Concepción, en Ablaneda, a poca distancia de Cornellana. El texto epigráfico nos dice Flaus Auledi, bueno, la traducción, porque como no se ve, bueno, se ve bien esta. Flaus, aquí yace Flavio Cabarco, hijo de Ondedo, de Calla, de la tribu o la familia de Berisso.
fallecido a los 15 años de edad. Y asimismo, en Cornellana, cerca del Castro de la Rodriga, se encontraron dos fragmentos muy interesantes, dos fragmentos que, de una estela funeraria dedicada al hijo de Talabo. De los dos fragmentos que se conservan, realmente aquí hay un ensamblaje, porque sería así y más, y todavía faltan 2 o 3 fragmentos potentes, ¿no? Pero se conserva uno, como digo, ahí uno se encuentra en el Museo Arqueológico, el de la izquierda, la parte de la izquierda, este tenemos aquí, o sea, este se encuentra en el Museo Arqueológico, y el otro está en la colección de Fortunato de Selgas en la Quinta de Selgas, ¿no? Y la traducción sería dedicado a hija de Talabio y esposa. Es muy difícil encontrar Este es el pueblo de Carles, en el año 1997, una de las zonas del complejo aurífero, y esta es otra foto del yacimiento de Carles en 1998, antes de las labores de explotación modernas. Tenemos también que es fue cedida la foto de Carles y donde se ven una mezcla ahí, o unas partículas de 2 milímetros de oro y que han aparecido ahí en el Carles ¿no? Esto, nuevamente tenemos aquí la foto que adelante, y aquí tenemos una vista, ya no es lo mismo, se ha transformado el paisaje, pero tenemos el pueblo de Boinás, ¿no? Una de las comarcas más que se encuentra precisamente en ese entorno de la vía de la Mesa, ¿no? Y ahí pues nos encontramos con topónimos de antiguos posesores romanos, ¿no? Es decir, por el mismo Cornellana, Cabruñana. Pero hay una cuestión importante, que es también la construcción, que no podemos dejarla de lado, la construcción de la iglesia de San Martín de Salas, ¿no? Que hablaremos después de ella, de la posesión de una villa, y de la torre cuadrangular de San Martín, que tendremos que, aquí vamos, un segundo, vamos, Salas, aquí está el dolmen de la Corretoria, que hablaba antes, el proyecto Berisso de la Fundación Valdesalas. El dolmen, bueno, también trabajó Miguel Ángel de Blas, y aquí nos encontramos, para que tengan, he traído imágenes para que el conjunto en general de ustedes vean la ubicación, ¿no? de donde se encuentra. Esta es la torre medieval, en la cual nos vamos a reflexionar un momento sobre ella, ¿no? Lo que es la torre pertenecía a una digamos así, una propiedad agraria, ¿no? De carácter señorial, que estaría integrada por todo un conjunto de construcciones, ¿no? Y cuyo arco cronológico, es decir, los Correa, Boticis, Cicis, Casas, tal y como nos dice la documentación que conservamos, ¿no? Y que reflejo en la publicación, ¿no? Y cuyo arco cronológico
alcanzaría en este tipo de torres hasta el siglo XI. Esta, concretamente, estaría, la torre medieval del monasterio, estaría en los siglos IX-X, ¿no? De acuerdo con unas excavaciones arqueológicas que se realizarían en el subsuelo, en la cimentación, más exactamente, de la propia torre, ¿no? Podemos decir que esta torre es el paradigma de villa alto medieval reconvertida en monasterio privado y después convertida en el 1024 ya en un monasterio regido por doña Cristina, ¿no? Las intervenciones hay en las estructuras la han alterado, ¿no? Es decir, que tenemos una fundación que se ha alterado con el tiempo de tal forma que nos ha sido legada de esta. Voy a pasar unas fotografías, la cara sur, el lienzo oeste de la torre y aquí una entrada que es previsible que esta entrada fuese la original de la torre, es decir, estaría en la primera planta de la torre y por lo tanto se accedería, como era habitual, y ahora lo vamos a ver mejor vuelvo sobre la puerta. Esta ahora mismo da el primer piso, ¿no? Pero originariamente sería la puerta de acceso realmente a la torre originaria. Es una hipótesis bastante aproximada mientras no se realice una excavación más fuerte, ¿no? Esta es la parte superior, pero ya es del siglo XVII, y esta es una sección transversal, y aquí vemos en color la sección de los tres cuerpos, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una perspectiva que hice para que veamos, dado que es lo más antiguo que tenemos ahora mismo en el monasterio. El acceso original está aquí a la izquierda. Esa puerta es justamente esta que tenemos aquí, es justamente la que acabamos de ver, ¿no? Pero sería la puerta original de entrada en la torre, que es una torre de poder, es una torre, digamos, defensiva, no es una torre que tenga un carácter militar propiamente, ¿no? En este sentido, ¿no? Sino que realmente sería eso lo que para Ignacio Ruiz de la Peña era el núcleo generador de la nueva Puebla, que fue precisamente el castillo antiguo de Salas de Nonaria, ¿no? La arquitectura no me voy a extender mucho, es de sección cuadrada, tiene como unos 20 metros de altura y en la zona más alta va a ser ampliada hacia el siglo XII. Hay que hacer una lectura de paramentos muy estricta en este sentido, algo que está todavía sin matizar en este momento, ¿no? Aún se conservan en la parte superior 4 merlones, ¿no? Que son realmente la cabecera de la iglesia. Se conservan en la parte superior 4 merlones, que son indicios de algo muy interesante, ¿no? La torre además se inscribe, aquí la vemos en la parte superior izquierda, ¿no? Y se inserta, está dentro de una tipología arquitectónica muy común
en sus afinidades y matices constructivos en otras arquitecturas de las torres medievales asturianas. Entonces, la presencia de las torres medievales en el territorio astur se encuentra precisamente en las turres, ¿no? De época romana y tardorromana. Aquí están las excavaciones que se hicieron y se muestran restos en las cuales había estado trabajando aquí Andro y también Gema, y también había sido estudiado, creo, por Tilia, Dalí, en fin. Disculpas por la simplificación de todo un trabajo que realizasteis a fondo, ¿eh? Estos son pero estos detalles que tenemos ahora aquí es lo único que podemos conservar de esa villa tardoantigua, en la cual si a lo largo de los 1000 años que vienen, hasta el 2000 aniversario, se consigue excavar y sacar conclusiones, pues van a tener un modelo extraordinario de evolución, ¿no? de un señorío protofeudal y hasta llegar a un mundo desconocido que sería el 1024, ¿no? Estas fortificaciones medievales, estoy terminando, estas fortificaciones, bueno, la iglesia de San Martín de Salas, que traerla, es la que se encuentra en el castillo, en el palacio donde nació Fernando Valdesalas, que todo el mundo que lo conocemos, ¿no? Pero aquí tenemos Cornellana en este momento, aquí, y lo he puesto porque que es un plano que está realizado por José Avelino Gutiérrez y Patricia Nojoux, toda la vía en blanco es la vía de la mesa. Entonces es muy interesante esta parte, ¿no? Justamente la torre, de acuerdo con las fortificaciones, la torre en este caso, pero hay más evidentemente en la región asturiana y en la meseta del Duero, ¿no? Evidentemente. Las fortificaciones medievales más antiguas parecen surgir precisamente en los momentos más conflictivos, ¿no? De la antigüedad tardía, y estaríamos hablando del siglo VII aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta las dataciones radiocarbónicas, estaríamos hablando de Peñaferruz, por ejemplo, raíces, en ese marco geohistórico del periodo de la monarquía asturiana, del siglo VIII, ¿no? Es decir, que hay un patrón estructural, ¿no? Que las une, y es muy regular: mampostería con mortero, puede haber fosos, taludes, espacios tallados en la roca también, pero el patrocinio regio y aristocrático se puede llevar cronológicamente a los inicios de la monarquía asturiana. Entonces teníamos en Calmas de Onís, Doña Palla, precisamente, que se encuentra aquí, por citar, aquí se encuentra el castro de Doña Palla, y el castillo de San Martín, que está aquí arriba también, que tenía que haberlo señalado en rojo también. Tenemos dos, otro aquí, otro en Cornellana, y después otras torres aquí, ¿no? Y después, más a la derecha, ya casi el límite con la Cariza, también tenemos Alesga, por ejemplo, torres que el patrocinio regio introducía, ¿no? Olloniego,
también, Tudela, perdón, de Loñego, y los torreones en torno a Oviedo, evidentemente, ¿no? O Primorias en Cangas de Onís, ¿no? De todas formas hay que estudiarlas, valga el paréntesis, hay que estudiarlas con una atención estructuralmente profunda, ¿no? Pues podría pertenecer a un trazado de murallas o fosos, en fin, habría que estudiarlas en ese sentido con detenimiento, ¿no? Pero a lo largo del camino de la Mesa nos vamos a encontrar con muchas torres en este sentido, puntos defensivos en general, ¿no? Y entramos ahora en el camino de la Mesa, que constituye bueno, ya lo habíamos comentado, es utilizada en los siglos medievales precisamente por ese trazado tan sostenido a lo largo de la cordillera, ¿no? De ese tramo de la cordillera. Y llega, lógicamente, hasta la actual Pravia, Navia, la estratégica Civitas de Navia, en la cual ahí tenemos la polis Pravia, que ya, como sabemos, fue mencionada por Ptolomeo y sería establecida durante el gobierno de la dinastía Flavia, ¿no? Vespasiano, Tito, ¿no? Estaríamos hablando del 69 al 96, ¿no? Después de Cristo. En estas comarcas de Pravia, y con un grado de romanización elevado, es donde realmente había núcleos cristianos de notable entidad y de bastante antigüedad. De hecho, el parroquial suevo, que estaríamos hablando en el año 569, incluye ahí el territorio de los pésicos entre las parroquias que conformaban la diócesis u obispado de Astúrica Augusta, Astorga, una muy antigua circunscripción diocesana de la época imperial, ¿no? Bien, dejando esa parte, el camino de la Mesa constituye realmente una de las vías de entrada realmente de los peregrinos de Roma, por un lado, evidentemente, y precisamente muchas de las minas que tenemos en el entorno de la Vía de la Mesa pertenecen, se encuentran en el núcleo de la recogida de oro, precisamente, y después llevarlo desde todas las referencias que tenemos de algún castro, en los cuales se convertían, dentro de los Astures, se convertían en posesores, en el tratamiento realmente los funcionarios romanos de recoger en ellos la tramitación, el oro y llevarlo por hay todo un tratado ahí, lo estudia muy bien Jorge Camino, lo estudia también muy bien otros autores que recojo en el texto, ¿no? En los cuales se crea toda una organización estructural por parte de Roma, pero esa presencia próxima de la minería y la extracción próxima al camino de la Mesa facilitaba precisamente el transporte a la meseta, ¿no? Independientemente de que pueda existir también por parte de una salida al mar, ¿no? Dado que, y ahora entramos en ello, dado que los límites
del trayecto por parte del curso del río Narcea navegable, llegaría hasta Cornellana. Tenemos varias referencias ahí sobre la navegabilidad de Cornellana. Por lo tanto, podía ser hipotéticamente transportado hasta precisamente Pravia y más allá, y salir por mar, algo muy complejo. Quiero decir que es bastante difícil, pero era una salida. Hay que tener en cuenta que, bueno, eso ahora mismo es hipotético e imposible casi, con seguridad, pero no había que descartar otro tipo de comercio, evidentemente, ¿no? Y se me olvidaba decir que también hay las minas de sal, era transportada desde ahí, precisamente, desde Pravia, era transportada la sal hasta la meseta, precisamente por el camino de la mesa. Es decir, que era pues una vía riquísima de comunicación, ¿no? Y después había que ya hablar del puente, ¿no? El maravilloso puente del Narcea. Aquí tenemos el monasterio de Cornellana y aquí el puente romano, ¿no? A la derecha está Salas, a la izquierda está Grado y Oviedo, y al fondo la cordillera. Evidentemente, debajo de nosotros estaría el río Narcea y la antigua calzada, en parte desconocida, que llevaría a Pravia. Aquí, en este punto, a ver si aquí es un trazado, es el estado actual de los restos del puente romano, que excavó aquí la Jotilla Requejo hace muchos años. Y esto, hay un limonero ahí, que tenía que haber más piedra, pero no. Está descrito, dibujado mínimamente, para que visualmente, no quiere decir que sea la realidad, pero está descrito visualmente el arco, el potencial arco que tendría el primer inicio, ¿no? Del arco. No sabemos tampoco la altura, pero es cierto que estaría en este momento así, ¿no? Es decir, que este sería el plano, esta parte, toda esta parte, sería el plano original de inicio de la curva del intradós del arco, ¿no? Pero yo creo que me dejé una foto. Esta es la parte. Ahí hay una plantación de kibis y lógicamente todo el río ahora está alejado, como no sé calcular exactamente, pero como unos 200-300 metros hasta el río. Y aquí tenemos el plano del pleito litigado entre el monasterio de San Salvador de Cornellana. Lo he resumido en el año 1773. Aquí aparecen los restos y lo señala expresamente del Ponte Antiguo, y aquí lo que sería el pequeño puerto de San Antón, que es nombrado por Yepes, que dice que hay una argolla que se había perdido, que se había llevado, pues podía estar en esa zona. Y ya termino, aquí lo he dejado un poco más claro.
donde se encuentra el monasterio y tal. Desde el castro de Doña Palla vemos el río Nalón y hay Pravia donde desemboca la calzada de la Mesa y el río. Y ahora esta es una visión general de lo que nos interesa, que aquí se verá, no se ve muy bien, Doriga, Cornellana, Grado, aquí, Salas, aquí tenemos Peñaullán, la iglesia de Santianes de Pravia, Soto del Barco y San Juan de la Arena. Ahora aquí es donde se encuentran los cabos y así terminamos con que la Espina, Doriga y el castillo de San Martín, que habíamos comentado antes, y una donación de Alfonso III que estará, bueno, tiene muchos antecedentes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y desde la ribera del Narcea hasta ahí, ¿no? Y la estela de los cabos representando un toado, ¿no? Que se había encontrado precisamente ahí en los cabos, ¿no? Y lo dejo aquí. Si me he extendido demasiado, fui bastante deprisa y pido disculpas por el super resumen que ha quedado un poco... Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, no te extendiste demasiado. Tenía miedo yo que te extendieses más. No, sí, como veis, fui rompiendo... Damos la palabra al público por si alguien quiere intervenir o decir alguna cosa. ¿Hacer alguna pregunta? Una pregunta. ¿Las minas de sal dónde se ubicaban? Estaban en la hay referencias que las ubican precisamente aquí, a ver si te encuentro la cita. Bueno, me he comido un montón de cosas, ahora bien, tranquilo. No te lo puedo describir pero había unas... Mira, es que es un documento del 905 de Alfonso III. Es que tengo que citárselo, pero espera un segundo, bueno, no he mencionado ni siquiera que en el puente del romano se libraron la batalla entre Nepociano y Ramiro I, el que le da el golpe de estado, y también hay una batalla que es la de Lodos, ¿no? Que es cuando Gisán I entra en la cordillera. Y bueno, lo del puente no tiene por qué haber ocurrido en el puente mismo, ¿no? Porque el puente, igual que la batalla de Puente Milvio, es en un puente, la batalla, que no me acuerdo ahora, es en otro puente. El puente es como el sueño, ¿no? En la antigüedad y se introduce en el imaginario, ¿no? Y entonces un puente es como... Claro, hay que tener en cuenta que en Narcea realmente el puente era el que daba vida a dos Asturias. La más, bueno, vamos a llamarla, siguiendo el Narcea, la parte este y la parte oeste. Pero volviendo a las minas de sal, realmente existían y ahora no hay nada a parecer, no hay ningún, bueno, habrá restos, pero es una cita de Alfonso III en 1905 autorizando o dando
una prebenda o una donación así para que se autoriza, ¿no?, las minas de sal. Y esas eran las que eran llevadas después fundamentalmente al mundo de la meseta del Duero. Sí, más preguntas, sí. Un poquito apoyando la pregunta que ha hecho este señor, lo que yo tengo entendido, no había minas de sal, había unos hornos. Bueno, minas exactamente, si no es el vocablo mejor que... Sí, perdón. Que al parecer lo que se hacía es que traía arena salada, Sí, se sí. lavaba Sí. y entonces se evaporaba. Y de ahí se conseguía eso. Y ahí todavía, Sí, en la sí. zona de un poquito más hacia Pravia, después de pasar el antiguo puente, hay una zona que se llama Los Fornos. Sí. Sí, más preguntas, por favor. Comentarios. Sí. Bueno, pues parece que no hay ninguna más. Muchas gracias a Andrés Martínez Vega por este ciclo de conferencias y por esta edición del libro. Muchas gracias a Lorenzo por su participación en el libro y por esta conferencia que es un cierre de oro para este milenario de Cornellana. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y levantamos la sesión.